Advertencia. El siguiente video puede contener material que algunos pueden encontrar ofensivo. El único fin del video es solo para entretener, por tal motivo se recomienda discreción del espectador. Gracias por su comprensión. Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están? Espero que se me encuentren bien, porque hoy vengo con todo, ya saben, con las pilas puestas y con toda la buena vibra, aunque esa última es rara en esta clase de vídeos, pues como sabrán hoy les he traído un nuevo capítulo de historias, así que pónganse cómodos porque corre vídeo. Rompiendo la psicosis. Un artista que solía pintar cuadros de gatos. Siempre gatos. Era muy admirado hasta que la psicosis empezó a carcomerle el cerebro. Este hombre, nacido a principios del siglo XX, se llamaba Louis Wayne. A los 20 años empezó a pintar sus primeros cuadros, donde mezclaba siempre un estilo sentimental y realista. Muy gatuno en sus obras, cautivó a los londinenses con sus obras de arte. Prueba de su aceptación artística se vio reflejada en el uso de sus obras para las tapas de álbumes, tarjetas postales, cuadros de casa, etc. La mayor parte de su vida vivió en reclusión con sus 3 solteras hermanas y 17 gatos. Siempre gatos. A sus 57 años, la psicosis empezó a atormentarlo. Se sentía acosado por los gatos, era como si los gatos le pudieran leer la mente y controlaran a sus hermanas para dañarlo, se volvió hostil y sus emociones podían verse reflejadas en su arte. Sus retratos se hicieron amenazantes. Cada vez sus gatos se hicieron más hostiles y amenazantes. Siempre gatos. Wayne pasó luego sus últimos años de vida en distintos hospitales psiquiátricos. Internado por sus preocupadas hermanas, quienes ya sufrían los ataques de Wayne. Los gatos me leen la mente y las controlan a ellas. Ellas me quieren lejos, los gatos me quieren lejos. Me quieren en el más allá. Lucía perturbado, siempre sentía como que alguien lo perseguía, eran los gatos. Ellos me quieren muerto. En consecuencia de su psicosis, los gatos dibujados eran cada vez más hostiles, eran sus perseguidores, esos gatos. Siempre gatos. Cada vez con una mirada hostil más pronunciada, más evidente. Está en un mundo amenazador. Le amenazan los gatos. Luego empieza a fragmentar a los gatos de sus retratos. Cada vez son más fantasmagóricos. Pueden cruzar paredes, pueden flotar, pero no me atraparán, no lo harán, no. Finalmente sus cuadros pierden el sentido total. Siempre gatos. Solo mantenían su diseño barroco infinitamente detallado. Sin embargo, los gatos se convirtieron en seres más abstractos, por no decir demoníacos. El gato de la izquierda fue pintado durante su etapa inicial como artista. Se diferencian sobre todo los ojos alarmado. La piel puntiaguda también era normal. Era cuando aún no le amenazaban los gatos. En el siguiente retrato, el gato es muy amenazador. Predomina un rojo sangriento. Sobre todo en los ojos. Siempre gatos. Gatos endemoniados. Una muestra de su psicosis progresiva. En el último retrato, durante las últimas etapas de la psicosis de Wayne, los gatos son demasiado abstractos, son más diabólicos y el estilo usado al inicio es dejado de lado. Solo mantiene a los gatos. Siempre gatos. Solo usa estilos obsesivos, en un esfuerzo sobrehumano de mantener su mente ordenada y sin paranoias. Malditos gatos, sé que están allí, pero no evitarán que exprese mi arte. Nunca. Siempre. Gatos. Albert Fish. Albert Fish, también conocido como el vampiro de Brooklyn, o el hombre gris, es recordado como uno de los peores asesinos en serie de la historia. Su mayor afición, descuartizar y comer niños. Fish nació en Washington el 19 de mayo de 1870 con el nombre de Hamilton, aunque poco después se lo cambió por Albert.
como un hermano fallecido para evitar las burlas de los niños que le llamaban Amnex, jamón con huevos. Tras la muerte de su padre, y hasta que su madre pudo hacerse cargo de él, fue enviado a un orfanato donde recibía constantes palizas y vejaciones, incluso sexuales, y en su mente se fue forjando una gran afición por el castigo. Se divierte infligiendo dolor a los demás y a él mismo con lindezas como frotarse desnudo con rosas con espinas, prender fuego a bolas de algodón que introduce en su ano y sobre todo se inserta agujas alrededor de los órganos genitales. Una radiografía posterior mostró un total de 29 agujas en sus testículos. A los 12 años comenzó a mantener relaciones homosexuales y a mostrar gusto por la coprofagia, urofagia, es decir, ingerir excrementos, y a visitar los aseos públicos para masturbarse. En esta etapa comienza su colección de recortes de prensa sobre asesinos en serie y especialmente de caníbales, que es con quienes se siente identificado. Pocos años después ejerce la prostitución en Washington, donde viola a un niño. En 1890, Fish se muda a Nueva York, donde comienza a violar sistemáticamente a muchachos jóvenes, casi todos de clase pobre, un crimen que siguió cometiendo incluso después de su matrimonio concertado en 1898, se casó con una mujer 9 años menor que él y tuvieron 6 hijos. Poco después fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, yendo a la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, lugar donde mantuvo relaciones sexuales con distintos hombres. En 1898 comenzó a trabajar como pintor de casas a lo largo de Estados Unidos, pero no dejó de lado su afición, llegando a violar a más de 100 niños, la mayoría menores de 6 años. Además, frecuentaba prostíbulos en los que pagaba por ser azotado. Entre 1910 y 1924 intentó asesinar a varias personas, la mayoría niños o deficientes mentales. No llegó a consumar ninguno de estos crímenes. En enero de 1917, su esposa lo abandonó. Fish comenzó a escuchar voces, él mismo decía que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. En julio de 1924 intentaría su primer secuestro de una niña de 8 años, pero cuando la niña estaba a punto de irse con él, la madre los sorprendió y Fish huyó. Pero llega el año 1928 y Fish, con 58 años, asesinó a la primera niña Aracebud, en un caso que fue ampliamente documentado e investigado por la policía, que detuvo a otro hombre por error. 7 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. La madre, al no saber leer, la entregó a su hijo para que la leyera. Su contenido era terrible. Estimada señora Wu, en 1894 un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1-3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso Annie robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinado y comido excepto la cabeza, huesos e intestinos.
Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente y sufrió el mismo destino. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, lo visité en el 406W15 de St. Brought. Usted puso queso y fresas. Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que no debía tener sangre en ellas. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé. Pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mi habitación. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la violé como hubiera deseado. Murió virgen. Nadie podía creer que la carta fuera real, sino que era obra de algún sádico que deseaba molestar a los señores Wood. Sin embargo, el detective King se dio cuenta que algunos detalles de la carta coincidían con los del secuestro de la pequeña Grace Wood, además de que la letra coincidía con la de recado recuperado hacía 6 años atrás. El sobre de la carta aportó una pequeña pero crucial pista. Tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal y siglas de una asociación de beneficencia. El inspector William King siguió la pista de Fish hasta que consiguió detenerlo y evitó que le agrediera con una navaja. Su juicio comenzó en marzo de 1935, y Fish alegó locura y que Dios le ordenaba matar y violar a niños. Los informes psiquiátricos apuntaban que tenía aficiones como pedofilia y masoquismo, pero no se certificó su locura y el juez ordenó su ejecución a la silla eléctrica. En el juicio confesó otros asesinatos cometidos, así como un deseo irresistible de comer carne cruda las noches de luna llena, y bailar desnudo bajo la misma. En su terrible declaración, también contó con detalle cómo a un niño de tan solo 4 años le flageló hasta que su sangre corrió por sus piernas, le cortó las orejas, nariz y ojos, le destripó y cogió su sangre para bebérsela, lo desmembró y se preparó un estofado con la parte más tierna. Cuando el abogado le preguntó la cifra exacta de sus víctimas, respondió sonriendo: por lo menos 100. Tras saber su sentencia declaró: yo no soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. El 16 de enero de 1936 se sentó en la silla eléctrica y sus últimas palabras fueron: no sé aún por qué estoy aquí. En la primera descarga, se produjo un cortocircuito porque en su pubis tenía clavado más de 20 alfileres, y tuvieron que aplicarle una segunda descarga mucho más potente para acabar con él. Solo pudieron acusarlo de 15 crímenes, a pesar de que él dijo que había cometido más de 100, pero el inspector William King siempre creyó que entre asesinatos y violaciones, el vampiro de Brooklyn tenía en su lista negra cerca de 400. Fish se llevó a la tumba el número real. Ella no te necesita. El doctor Felipe era un doctor joven cuando le tocó atender a esta paciente. A pesar de estar en sus años nacientes ejerciendo la medicina, el doctor Felipe Rosas había tenido éxito en su profesión. El doctor tenía su propia clínica médica y esta era reconocida por su buen servicio, era alabado y odiado por sus colegas ya que sus pacientes afirmaban que era el mejor doctor que habían tenido. Esta reputación hacía que a Felipe nunca le faltara trabajo. Un día viernes en la noche, mientras cerraba su clínica médica, una señora algo pequeña se le acerca y le dice: discúlpeme, doctor Felipe.
¿qué se le ofrece? Soy Macarena Gómez, no sé si me recuerda, pero usted atendió a mi hija hace unos meses. Por cierto, perdóneme por molestarlo tan tarde, pero necesito que ayude a mi hija. Puedo ayudarla, pero podrías traerla mañana cuando esté todo el equipo médico. Ese es el problema, doctor. Usted la había atendido por una alergia a la luz solar. Usted le recetó unas pastillas antialérgicas que funcionaron por un tiempo, pero hasta hace poco no le hace ningún efecto en ella, y ahora no puede salir de su habitación sin que la alergia tenga un efecto en su piel. Por eso vine hasta aquí, para pedirle que por favor le hagas una visita a mi hija. Discúlpeme, pero ¿cómo era el nombre de su hija? Fernanda. Está bien, intentaré hacer lo posible. Iré a ver a Fernanda cuando esté disponible. A las 2 semanas después de esa conversación, el doctor Felipe tuvo tiempo para visitar a la alérgica Fernanda. La casa de la niña quedaba un poco lejos de donde él vivía, pero a Felipe no le importó, ya que él quería saber qué tan grave era la alergia, para que su madre no quisiera llevar a su hija al hospital. Pero Felipe no fue solo, él fue acompañado por su mejor amigo y colega, Luis. Los dos eran amigos desde la universidad. Al llegar a la dirección que les habían dado, se habían dado cuenta de que estaban en un barrio de la clase alta. Un barrio tranquilo y lindo en el que se podían ver niños jugando casi todo el día, en los parques que estaban cerca. Macarena los había estado esperando y cuando los vio llegar, los invitó amablemente a pasar. E inmediatamente nos llevó a la habitación de su hija diciéndoles antes de entrar: por favor, traten de curarla, hagan lo que puedan, pero ayúdenla, se los ruego. Entren rápido porque cualquier contacto con la luz solar la afectaría. Ellos ingresan a la habitación, que estaba oscura y con las cortinas completamente cerradas. La niña se encontraba acostada en su cama, mirando con extrañeza a los hombres que habían entrado a su habitación. La niña se veía normal, solo con un poco asustada por el hecho de que habían hombres desconocidos en su habitación. Su madre, para tranquilizarla, le explica que ellos son los hombres que había contratado para curarla. Debido a la profunda oscuridad, el doctor se vio obligado a sacar una pequeña linterna de su maletín. Al encenderla ocurrió un extraño suceso. Felipe se extrañó por el hecho de que encender una pequeña linterna ocasionara tal efecto en su piel, y aunque los médicos pensaran racionalmente, no podían evitar sentirse desconcertados. Le colocaron una bolsa de hielo en su herida para que calmara su dolor momentáneamente. Se pusieron a hablar con la madre acerca del estado de su hija y a preguntarle si había algún miembro de su familia con antecedentes médicos parecidos. Pero al parecer ella era la primera a la que le ocurría esto. Y después de estar examinando todo el día a la muchacha, y recetarle unas pastillas contra la alergia mucho más potentes que las que ya estaba consumiendo, Felipe y Luis regresaron a sus hogares, conversando acerca de la reacción anormal que tenía la niña. Felipe iba manejando mientras que Luis se sentaba en el asiento del copiloto. La calle estaba vacía, porque se habían ido del domicilio de noche. Y en medio de la conversación algo perturbador ocurre. En el asiento trasero pueden escuchar una voz que les dice: doctor, ella no te necesita. Y al voltearse se encuentran con un muñeco de payaso. Mostraba rasgos bastante perturbadores, como una sonrisa con dientes filosos y un ojo con una pupila considerablemente más pequeña que la otra. Simplemente un juguete que no deberías mostrarle a un niño. Felipe se detiene bruscamente, asustado por la marioneta. Ambos espantados se toman el asunto a la ligera y deciden tirar al muñeco en el camino. Al visitar a la niña se volvió muy frecuente para ellos. La visitaban una vez a la semana, iban a verla y con cada visita su estado empeoraba. Y notaron que tenía quemaduras espontáneas y que con el más mínimo contacto de luz, si fuese solar o eléctrica. Se le proporcionaron vacunas, exámenes e incluso se le intentó llevar a un hospital, pero nada parecía darle resultado.
Y con las abundancias de las citas, fue apareciendo el muñeco del payaso, el cual con cada encuentro decía cosas muy extrañas. Ya es diciembre y los adornos luminosos de Navidad les preocupaba a nuestros médicos. El estado de la niña era crítico y en una semana la piel de la niña se había empezado a caer. La niña, desesperada por su condición, tomó un rollo de cinta adhesiva y empezó a unir los restos de su piel quemada con los que se encontraba firmes. Parecía una momia de cinta adhesiva. Felipe y Luis, al verla cubierta hasta la cabeza de cinta, notaron que era imposible ayudarla. Ya lo habían probado todo y conversaron con Macarena acerca de su fracaso con su hija y decidieron que hoy sería su última visita. Había caído la noche y decidieron despedirse de la niña, y al entrar a la habitación se encontraron con una escena que sorprendió demasiado a los médicos. El muñeco estaba en la habitación diciendo: «Doctor, quiero decirte qué hacer». Y al instante las cortinas se abrieron y todas las luces navideñas e iluminación pública del barrio comienzan a parpadear. Durante este lapso la niña comienza a gritar y su piel se ennegrecía, y desde algunos espacios de su piel en los que no tenía cinta brotaba un líquido espeso verde. Las luces se encendían y se apagaban, por lo cual hacía esta experiencia fuese aún más traumática. Y una especie de cola larguísima brotó desde la niña, enredándose en el cuello de su madre, y en un parpadeo esta ya se encontraba decapitada por la emergente cola. La niña parecía un cascarón rompiéndose para dar a paso a una criatura con proporciones mucho más grandes que las del pequeño cuerpo de la niña. La criatura aprovechó la piel de la cabeza de la madre para ponérsela de máscara, que por cierto dejaba a la vista una horripilante sonrisa, muy parecida a la del muñeco. Y las luces se apagaron y la pesadilla comenzó. Felipe y Luis en ciegas terminaron separándose en la oscuridad de la casa, escuchando solo la fuerte respiración de la criatura. Y la luz de la luna nunca había sido tan útil en este momento, y un chispazo de luz se provocó en la habitación, revelándole a Felipe que Luis ya había sido asesinado por la silenciosa criatura. Felipe no aguantó más y decidió salir corriendo sin importarle si pudiera tropezarse o caer. Él solo quería alejarse de esa cosa, sin importarle lo que le pasara. En su huida él tropezó con el bar que había y el alcohol que se esparció sobre el suelo, más los constantes chispazos y explosiones por parte de la fiesta provocaron un inminente incendio. El fuego se propagó rápidamente y por suerte Felipe sale justo a tiempo. Al salir varios vecinos vieron cómo se quemaba y salieron a socorrerlo. Algunos llamaban a los bomberos y otros intentaban apagar el incendio con baldes llenos de agua. Se podía escuchar un rugido letal y desgarrador de la bestia que al parecer se estaba calcinando dentro de la casa. Felipe queda en un estado de shock y cae desmayado. Al rato él se despierta en el hospital, donde seguramente fue llevado por el departamento de bomberos. Al despertar, una enfermera que estaba a su lado lo saluda y le dice: «Qué bien, que estés mejor, fuiste el único que sobrevivió en el incendio de la casa». Los bomberos lograron encontrar 3 cuerpos, aunque solo 2 de ellos pudieron ser identificados. Un hombre y una mujer identificados como Luis Cárdenas y Macarena Gómez, y el tercero eran solo trozos de carne, esparcidos por el suelo. Y por cierto, te enviaron esto. La enfermera trajo una caja muy adornada y bonita, y en la cual la abrió y se encontró con una imagen que él no quería. Era el muñeco de payaso, que se encontraba un poco quemada, pero seguían siendo visibles sus horribles rasgos. La luz se apaga y lo último que Felipe logra escuchar antes de morir es la respiración de aquella horrible criatura.
Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más historias, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo vídeo. También no se olviden de pasar por el canal de música. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.